Dios te bendiga y bienvenido al día número 89 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. El día de hoy estaremos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 13, 14 y 15. Son tres capítulos que estaremos leyendo con la Biblia a Nueva Traducción Viviente. Y vamos a orar antes de iniciar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y vamos a comenzar a leer así el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto. Levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿Qué has hecho? Saúl le contestó: Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibea, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra,
en la tierra de Saúl, otro fue al occidente, a Bet-Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. 1 Samuel capítulo 14. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero: Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibea alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas. El otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están y los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: Miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: Suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo. Hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. En ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: Trae el efod aquí, pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: No importa, vamos ya.
Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-aven. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas, pero uno de los hombres lo vio y le dijo: Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganados y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganle: Tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí y escúrranle la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales, los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: Persigamos a los filisteos toda la noche y saquemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: Haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: Primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: Algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: Lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: Oh Señor, Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo.
tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército, y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y dondequiera que iba obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que los habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab la mayor y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. 1 Samuel capítulo 15. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de las amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero ¿van a sacrificarlos al Señor tu Dios? Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: Basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: Aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor?
Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanzas porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Aleluya. Fuera de esos 3 capítulos que acabamos de leer, vemos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel ha estado en una constante batalla y lucha en contra de sus enemigos, especialmente o específicamente contra los filisteos. Pero aún a pesar de la desobediencia de Saúl, de Israel, vemos que Dios en su misericordia les respalda y los libra de sus enemigos y les da la victoria. En el capítulo 13 vemos que Saúl ignorantemente viene y toma lo sagrado del Señor y presenta un sacrificio delante de Dios. Cuando Samuel llega, le dice: ¿qué has hecho? Esto es un pecado delante del Señor. Esto no es correcto. ¿Por qué has hecho esto? Y Saúl ignorantemente vemos que no entiende lo sagrado de Dios. No entiende el tener el temor a Dios. Y en algunas ocasiones vemos nosotros que en el versículo 13 le responde Saúl a Samuel y le dice: el Señor tu Dios. Y no vemos nosotros de que Saúl reconozca a Dios como su Señor, como su Dios, como el que lo posicionó como rey, a quien él le debía respeto, a quien a quien merecía su honor, donde aquel Dios que era quien lo había posicionado a él como rey sobre Israel.
sino que vemos nosotros que Saúl simplemente él se considera rey sobre Israel y este Dios lo ha puesto en esta posición y hay estos rituales que hay que llevar a cabo, hay que consultar al Señor y eso es todo para poder tener el bienestar de todo, ¿verdad? Pero vemos que dice, toma en poco Saúl lo que significa lo sagrado del Señor, el honrar a Dios, el reconocer a Dios. Y lo vemos no tan solamente en el capítulo 13, sino que lo hemos visto a través de la historia de Saúl. Este hombre simplemente no entiende lo que significa el honrar a Dios o el temer al Señor. Y viene y toma y él hace este sacrificio y Dios no está con él. Él no está con él en esta ocasión. Y algo de lo que puedo quedarme con a través de todo esto de Saúl, aún en el capítulo 14 vemos nosotros que Jonatán exclama y dice, mi padre ha dado órdenes que son insensatas. Aunque Saúl era este hombre que se miraba por fuera una figura real, de realeza, pero no tenía el entendimiento y la sabiduría de Dios para guiar al pueblo. Desafortunadamente, y por esta razón, por esta razón y por el corazón de Saúl y su desobediencia constante a Dios, no tiene él el respaldo y Dios no afirma su reinado de él sobre Israel. Y vemos, ¿verdad?, que Samuel le deja saber a Saúl en varias ocasiones, Dios no está contigo. Dios no confirmará su reino en tu linaje. Dios ha escogido a otro conforme a su corazón para que pueda ser el que guíe a Israel. Y con lo que me quedo yo es en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, donde Samuel le responde a Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver que a Dios le desagrada la desobediencia. Y vemos aquí que Saúl obedeció, fue y llevó a cabo la misión, ¿verdad? Mató a todo el mundo, pero él consideró que no había problema con perdonarle la vida al rey Agag. Él consideró que estaba bien que el pueblo se llevara lo mejor del botín y que no se matara. Y la manera en la cual él lo justifica es que, bueno, vamos a usarlo en sacrificio al Señor. It's going to be okay with God. Eso va a estar bien con el Señor, porque aunque yo sé que Él dijo que se tenía que matar a todas las personas, sea quien sea, y todo el ganado, pero este es un buen ganado. Considero a Saúl, entonces voy a dejar que voy a darle gusto al pueblo. Yo considero, y sabes, esto no se trata de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros consideramos, como a nosotros nos parece. A Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios a medias, es desobediencia. Al final del día, Dios lo considera desobediencia. Una obediencia a medias no es obediencia completa. No es obediencia. Porque no estamos
llevando a cabo a cabalidad aquello que se nos ha dicho, sino que nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones o estamos nosotros poniéndonos en la posición de Dios en escogiendo lo que nosotros consideramos que es mejor. Y vemos que Samuel reprende a Saúl y le dice, a Dios no le agradan estos sacrificios que tú estás considerando hacer. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que no por obras, no seremos salvos por medio de obras. Nuestras obras tienen que ir acompañadas de la mano con la obediencia y el sometimiento a Dios. Que si Dios dice no a algo, es no. Y no podemos nosotros llevar a cabo y hacer aquello, aunque Dios nos haya dicho que no a algo o sí a algo, y justificarlo y decir, el Señor va a entender. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Aquello no agrada al Señor. Aleluya. Aquello no agrada a Dios. Y vemos, ¿verdad? Aquí que desafortunadamente, a raíz de la desobediencia de Saúl y su insensatez constante, Dios lo rechaza. Y no porque Dios no tuviera misericordia, sino que el corazón de Saúl no estaba en el lugar correcto. No era correcto delante de Dios para honrar a Dios y honrar su palabra. Aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto, juntamente conmigo, leyendo la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.